Cada vez que entro en estos lugares, me pregunto por qué ellos y no yo. El Papa Francisco ha fallecido. El Vaticano lo ha confirmado. Pero la historia no acaba ahí. Puede que ni siquiera haya empezado. El Papa Francisco dejó un testimonio privado, algo que insistió en que se mantuviera en secreto, a menos que ocurriera lo peor. Ahora se ha hecho público. Y está generando más preguntas que respuestas. ¿Aún más impactante? Un guardia del Vaticano afirma que fue testigo de los últimos momentos del Papa, y lo que vio no coincide con la versión oficial. ¿Qué vio? ¿Por qué se mantuvo en secreto? ¿Y por qué lo revela ahora? Vamos a averiguarlo. La muerte del Papa Francisco. En un giro profundamente sombrío, el Vaticano ha confirmado oficialmente que el Papa Francisco falleció el lunes de Pascua, 21 de abril de 2025, una noticia que ha conmocionado al mundo católico y mucho más allá. En febrero de 2025, el pontífice, de 88 años, fue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. Como ocurre con cualquier figura de alto perfil, especialmente con alguien tan influyente como el Papa, su hospitalización despertó inmediatamente un intenso interés y preocupación por parte del público. Pero no se trataba de un simple susto por su salud. El Papa padecía lo que más tarde se describiría como una situación clínica compleja, una infección respiratoria que evolucionaría hacia una neumonía bilateral. El Papa solo pudo hacer una breve aparición pública el Jueves Santo, visitando una prisión en Roma. Esta sería su única reunión pública fuera del Vaticano desde su hospitalización. Durante esta visita, pudimos ver unas imágenes poco habituales del Papa hablando sobre su estado. Al terminar, les dio su bendición. Cuando se marchó, el Papa pidió que detuvieran el coche para saludar a la prensa. La prisión que visitó el Papa Francisco no está exenta de tensiones graves. El Vaticano, inicialmente hermético como es habitual, se encontró en la extraordinaria situación de tener que hacer frente a una creciente ola de especulaciones, muchas de ellas en los espacios no regulados de las redes sociales como Telegram y WhatsApp. Comenzaron a circular rumores. ¿Estaba realmente vivo el Papa? ¿Había fallecido y el Vaticano ocultaba su muerte por razones desconocidas? Estos rumores se transformaron rápidamente en un incendio digital a medida que se acercaba marzo de 2025, propagándose a través de aplicaciones de mensajería encriptada y encontrando terreno fértil entre los escépticos y los propensos a las teorías conspirativas. Lo que hacía especialmente convincentes estos rumores era el historial de problemas de salud del Papa, en particular la extirpación parcial de un pulmón a la que se había sometido en su juventud, cuando aún vivía en Argentina. Este historial médico siempre había hecho que su sistema respiratorio fuera especialmente vulnerable y, ahora, en el invierno de 2025, parecía que esa vulnerabilidad se estaba poniendo a prueba hasta el límite. Pero la historia da un giro aún más extraño con la aparición de ciertos individuos que se introducen en la narrativa, entre los que destaca una figura que se autodenomina el octavo rey de Roma, un autoproclamado influencer basura llamado Simón Basile. Este hombre afirmaba haber llevado a cabo una investigación personal, aventurándose a ir al hospital solo para declarar que el Papa no estaba realmente allí, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible encubrimiento. Consideremos por un momento lo que sugerían estos rumores, que el Vaticano, con sus siglos de experiencia institucional, había orquestado un elaborado engaño para ocultar la muerte del Papa. Pero, ¿con qué fin? Las teorías eran tan variadas como fantásticas y iban desde ganar tiempo para maniobras políticas dentro de la curia romana hasta evitar el pánico mundial entre los 1.300 millones de católicos del mundo. Las especulaciones alcanzaron tal intensidad que incluso el cardenal Gianfranco Ravasi, destacado intelectual de la Iglesia y expresidente del Consejo Pontificio para la Cultura, se vio obligado a referirse a ellas, aunque reconociendo su absurdo. Dicen que nosotros, la curia romana, mantenemos a Francisco congelado para poder llevar a cabo nuestros planes. Esta declaración, cargada de ironía, no suponía una admisión, sino que ponía de relieve lo extravagante de las afirmaciones que circulaban por Internet. Añadiendo más leña al fuego, surgieron informes sobre supuestos fallos en la seguridad del hospital, rumores que supuestamente había revelado uno de los guardias del Vaticano. Estas afirmaciones sugerían que la estricta seguridad que rodea normalmente la hospitalización de un papa se había visto comprometida de alguna manera, lo que llevó a algunos a preguntarse si esto indicaba que algo andaba mal. Lo que hace que esta historia sea particularmente fascinante no son solo los rumores en sí mismos, sino las respuestas sin precedentes del Vaticano. Ante una crisis de credibilidad, la Santa Sede rompió con siglos de tradición. En lugar de mantener su habitual reserva en materia de salud papal, optó por una estrategia de transparencia radical.
La oficina de prensa del Vaticano comenzó a publicar boletines diarios con información detallada sobre el estado de salud del Papa Francisco. No se trataba de declaraciones diplomáticas y edulcoradas, sino de informes médicos sorprendentemente detallados, que incluían datos gráficos que las anteriores administraciones vaticanas habrían considerado indignos de compartir, como que el Papa había inhalado su propio vómito durante su enfermedad. La estrategia de comunicación del Vaticano se intensificó el 10 de marzo de 2025, cuando no solo publicó una actualización por escrito, sino también pruebas visuales y auditivas, una foto y una grabación de la voz del Papa en la que afirmaba que su estado había mejorado. Esta medida extraordinaria puso de relieve la seriedad con la que el Vaticano se estaba tomando los rumores, dedicando importantes recursos a combatir lo que consideraba una desinformación peligrosa. A medida que avanzaba el mes, Vatican News informó el 15 de marzo que el estado del Papa se había estabilizado con mejoras graduales gracias a las terapias, e incluso señaló que la reducción de la frecuencia de los boletines debía interpretarse como una señal positiva. Por un breve momento, pareció que la crisis, tanto médica como informativa, estaba remitiendo. De hecho, el 22 de marzo de 2025, múltiples fuentes, entre ellas The New York Times y NPR, informaron de que el Papa Francisco había sido dado de alta del hospital con una prescripción médica de 2 meses de reposo. El Papa incluso hizo varias apariciones públicas, saludando a los peregrinos y aparentemente poniendo fin a las afirmaciones más descabelladas sobre su fallecimiento. La estrategia de transparencia del Vaticano había funcionado, demostrando que el Papa estaba muy vivo, aunque todavía se estaba recuperando. Pero la historia no termina ahí. Desgraciadamente, en un giro que solo puede calificarse de dramáticamente irónico, hoy, 21 de abril de 2025, el Papa Francisco ha fallecido en su residencia, la Domus Sanctae Marthae. El anuncio lo hizo el cardenal Kevin Farrell en Vatican Media y fue rápidamente recogido por agencias de noticias internacionales como Reuters. Este giro de los acontecimientos crea una narrativa compleja. Los rumores de marzo eran falsos cuando circularon. El Papa estaba vivo en ese momento, como insistió correctamente el Vaticano. Sin embargo, su muerte hoy, tan poco tiempo después de esos rumores, crea un eco inquietante que, sin duda, será aprovechado por los mismos teóricos de la conspiración como una reivindicación. Se equivocaron en el momento, pero, de una manera extraña, presagiaron la realidad que se desarrollaría pocas semanas después. La cronología es crucial aquí. El Papa fue hospitalizado en febrero. Los rumores sobre su muerte circularon en marzo. Fue dado de alta el 22 de marzo y falleció el 21 de abril. La secuencia plantea preguntas sobre la evolución de su salud durante esas últimas semanas en el Vaticano. ¿Hubo una recaída? ¿Podría el momento de su muerte formar parte de un cambio de poder más amplio dentro de la Iglesia? ¿Fue simplemente la culminación de los problemas de salud que habían afectado al pontífice de 88 años durante años? ¿Murió el Papa realmente de neumonía o es esa solo la versión oficial? Los últimos días de Francisco. La mañana del 21 de abril de 2025, lunes de Pascua en el calendario católico, comenzó como cualquier otra en el Vaticano, con los primeros indicios de la rutina diaria dentro de los muros sagrados del Estado soberano más pequeño del mundo. Pero a las 7:35, todo había cambiado. El Papa Francisco, 266, o pontífice de la Iglesia Católica Romana, fue declarado muerto en su residencia, la Domus Sanctae Marthae, poniendo fin a un papado extraordinario que había comenzado con su elección el 13 de marzo de 2013. El anuncio lo hizo el cardenal Kevin Farrell a través de Vatican Media y fue rápidamente confirmado por agencias de noticias internacionales como Reuters. El pontífice, de 88 años, había sucumbido a lo que se describió como complicaciones derivadas de una infección respiratoria anterior, poniendo fin a un proceso de salud que había cautivado la atención mundial desde su hospitalización en febrero. El momento de la muerte del Papa Francisco crea una narrativa particularmente compleja si se analiza en el contexto de los rumores de marzo. Esas afirmaciones sobre su fallecimiento prematuro, desmentidas enérgicamente por el Vaticano en ese momento, adquieren ahora un carácter inquietantemente profético. Aunque erróneas en sus afirmaciones inmediatas, el Papa estaba vivo en marzo, las teorías conspirativas presagiaban lo que ocurriría pocas semanas después, creando una inquietante simetría que parece casi escrita en su ironía. Este momento plantea preguntas inevitables sobre el estado real del Papa durante su último mes de vida.
Tras ser dado de alta del hospital el 22 de marzo, con instrucciones de reposo durante 2 meses, su muerte se produjo considerablemente antes de lo que sugería el calendario de recuperación. ¿Hubo una recaída repentina? ¿Su estado era más precario de lo que se había reconocido públicamente tras su alta? ¿O se trataba simplemente de la progresión impredecible de la enfermedad en un paciente anciano con vulnerabilidades respiratorias preexistentes? Lo que sabemos proviene principalmente de un artículo del New York Times publicado el 27 de marzo de 2025, que citaba al médico del Papa, diciendo que Francisco había estado cerca de la muerte durante su hospitalización. Esta revelación, que se produjo después de su alta pero antes de su fallecimiento, sugiere que su estado había sido realmente más crítico de lo que se había descrito inicialmente en las actualizaciones en tiempo real. Esto indica que incluso mientras el Vaticano se esforzaba por contrarrestar los rumores sobre la muerte del Papa, se enfrentaba al mismo tiempo a una situación médica que lo había llevado peligrosamente cerca del desenlace que negaban. El Vaticano se enfrenta ahora a un delicado reto de comunicación. ¿Cómo reconocer la muerte del Papa sin dar credibilidad inadvertidamente a las teorías conspirativas que tanto se han esforzado por desacreditar? La coincidencia en el tiempo, los rumores de muerte en marzo y la muerte real en abril, crea una vulnerabilidad narrativa que los escépticos y los teóricos de la conspiración sin duda explotarán. Dijeron que había muerto en marzo y lo negaron. Ahora dicen que ha muerto en abril. ¿Por qué deberíamos creerles ahora? Esta línea de argumentación predecible plantea un reto único para la credibilidad. Este escenario se complica aún más por la reputación histórica del Vaticano, que algunos han calificado de guarida de intrigas. Durante siglos, el funcionamiento interno de la Santa Sede ha estado envuelto en el secreto, con decisiones tomadas a puerta cerrada y la información cuidadosamente controlada. Aunque el Papa Francisco ha trabajado para aumentar la transparencia durante su papado, el legado institucional de discreción crea un terreno fértil para el escepticismo, especialmente en momentos de transición como este. Cabe señalar que, a lo largo de su papado, Francisco se enfrentó no solo a problemas de salud, sino también a amenazas para su seguridad. En su autobiografía de 2024, Esperanza, afirmó que la inteligencia británica y la policía iraquí frustraron un complot en el que 2 terroristas suicidas tenían como objetivo su visita a Mosul, Irak, en marzo de 2021. Aunque el exgobernador de Nínive, Nahm al-Juburi, negó la existencia de tal complot, la afirmación pone de relieve los riesgos asociados a los esfuerzos de acercamiento de Francisco, especialmente en regiones inestables. Más recientemente, en septiembre de 2024, las autoridades indonesias detuvieron a 7 sospechosos presuntamente inspirados por el ISIS, que planeaban atentar contra el Papa Francisco durante su visita a Indonesia. Según se informó, el complot estaba motivado por la ira que provocó la visita de Francisco a una mezquita histórica y la interrupción de la retransmisión de la llamada a la oración islámica. Estas amenazas demostraron tanto el impacto global de la labor de acercamiento interreligioso de Francisco como la controversia que a veces generaba. La noticia de la muerte del Papa ha desencadenado una avalancha de reacciones en todo el mundo. Los líderes mundiales han expresado sus condolencias y elogiado su legado, mientras que las redes sociales se han inundado de homenajes y comentarios críticos, lo que refleja la naturaleza polarizante de algunas de sus reformas progresistas. En la que sería su última aparición pública, el Papa Francisco demostró su constante preocupación por los conflictos mundiales, en particular por la situación en Gaza. Su mensaje de Pascua, pronunciado por un funcionario del Vaticano, reveló su profunda compasión. Estoy cerca del sufrimiento de los cristianos en Palestina y en Israel, así como de todo el pueblo israelí y de todo el pueblo palestino. Su mensaje continuó con una sincera referencia a la crisis humanitaria en Gaza. Al mismo tiempo, mi pensamiento se dirige a la población, y en particular a la comunidad cristiana de Gaza, donde el terrible conflicto sigue generando muerte y destrucción y provocando una dramática e ignominiosa situación humanitaria. En su último discurso de Pascua, Francisco también había hecho un apasionado llamamiento a la paz, instando a la acción inmediata. Hago un llamamiento a los beligerantes. Detengan los disparos, liberen a los rehenes. Además, subrayó su preocupación por quienes sufren hambre y violencia. Ayuden a las personas que padecen hambre y aspiran a un futuro de paz. En Reddit, un usuario de R-Catholicism expresó con emotividad: Estoy desconsolado. El Papa Francisco era un ejemplo de humildad y compasión, siempre defendiendo a los pobres y marginados. Mientras tanto, en X,
Algunos usuarios expresaron opiniones más críticas, y uno de ellos afirmó: muchos de nosotros no creíamos que el Papa Francisco fuera bueno para el cristianismo con sus creencias progresistas no bíblicas. Su muerte no es motivo de celebración, sino un alivio para muchos. Otro usuario de X había predicho de forma inquietante en febrero de 2025. Oh, va a ser un día y medio aquí cuando muera el Papa Francisco. Mucha gente va a ser incapaz de contenerse y va a liberar más de una década de frustración acumulada. El momento de la muerte del Papa Francisco, el lunes de Pascua, día en que se celebra la resurrección de Cristo en la tradición católica, añade otra capa de complejidad simbólica a esta historia. Para los creyentes, este momento podría considerarse significativo desde el punto de vista divino. Para los escépticos, podría plantear dudas sobre si el anuncio se programó para coincidir con este día santo con el fin de lograr el máximo efecto simbólico, independientemente de cuándo se produjera realmente la muerte. Lo que no se puede discutir es que la muerte del Papa Francisco marca el final de una era significativa para la Iglesia Católica. Nacido como Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936, se convirtió en el primer papa americano, el primero del hemisferio sur y el primer jesuita en ocupar el cargo. Su papado se caracterizó por sus esfuerzos por reformar la burocracia de la Iglesia, abordar el cambio climático, dialogar con otras tradiciones religiosas y poner el énfasis en la misericordia y la inclusión. Todo ello mientras se enfrentaba a la crisis de abusos sexuales que azota a la Iglesia y a las divisiones internas entre las facciones progresistas y tradicionales. Sus últimos meses, marcados por una grave enfermedad y rumores, añaden un complejo colofón a su legado. El carácter muy público de sus problemas de salud, combinado con la transparencia sin precedentes del Vaticano a la hora de abordar la desinformación, creó un momento histórico único en el que una institución milenaria y los retos de la era digital chocaron ante la mirada de una audiencia global. Ahora que la Iglesia Católica entra en el periodo de luto oficial conocido como sede vacante, y comienzan los preparativos para el cónclave que elegirá al sucesor de Francisco, los acontecimientos ocurridos entre febrero y abril de 2025 serán sin duda estudiados por los estudiosos de la historia religiosa y de la comunicación de crisis. Las lecciones son múltiples: sobre la adaptación institucional en la era digital, sobre la persistencia de las teorías conspirativas a pesar de las pruebas que las desmienten, y sobre los retos de mantener la credibilidad cuando la coincidencia crea alineamientos narrativos desafortunados. Para los 1.300 millones de católicos de todo el mundo, este periodo representa tanto un final como un comienzo, el cierre del papado transformador de Francisco y el inicio de un nuevo capítulo cuyos contornos aún están por definir. Para los observadores del Vaticano y los analistas de los medios de comunicación, supone un caso de estudio sobre cómo incluso las instituciones más antiguas y poderosas deben adaptar continuamente sus estrategias de comunicación a las realidades de los ecosistemas informativos modernos. Cuando el cardenal Farrell anunció esta mañana el fallecimiento del Papa, su comunicado fue sencillo y directo, sin las complicaciones de la narrativa anterior. El Papa Francisco había fallecido pacíficamente en su residencia. Sin embargo, para quienes habían seguido toda la saga, desde la hospitalización en febrero, pasando por los rumores de marzo, hasta la realidad de abril, este simple hecho llega envuelto en un complejo contexto de especulaciones, desmentidos, verificaciones y confirmación definitiva. En este sentido, el último capítulo del Papa Francisco nos enseña algo profundo sobre la verdad, el momento oportuno y la percepción en el mundo moderno. Tener razón sobre lo que finalmente ocurre no valida las afirmaciones falsas anteriores, pero la proximidad entre la falsedad y la verdad en esta cronología crea una ambigüedad inquietante que desafía cualquier categorización simple. Mientras la Iglesia Católica se prepara para elegir un nuevo líder, lo hace en un mundo en el que la autoridad institucional y la confianza pública mantienen una relación cada vez más complicada, una lección final muy apropiada de un pontífice que siempre trató de navegar entre la tradición y el cambio necesario. Es muy importante señalar que el papado de Francisco fue especialmente polémico en Estados Unidos, donde sus críticas al capitalismo y su énfasis en el cambio climático y la migración a menudo lo enfrentaron a los católicos conservadores. Recientemente se enfrentó al vicepresidente estadounidense J.D. Vance por las políticas de inmigración. Francisco criticó los planes de deportación masiva de la administración Trump, mientras que Vance los defendió utilizando conceptos católicos como ordo amoris, lo que provocó una reprimenda papal. Según se informa, su reunión de Pascua de 2025 fue diplomática pero breve,
lo que sugiere una reconciliación limitada en estas cuestiones. Algunos críticos, entre ellos el arzobispo Carlo María Viganò, llegaron a acusar a Francisco de gestionar mal los abusos del clero y de promover agendas liberales, alineándose con los discursos de la extrema derecha. El obispo Joseph Strickland, destituido de su diócesis de Texas en 2023, llegó incluso a tildarlo de «papa dictador», por lo que él consideraba un menoscabo de las enseñanzas de la Iglesia sobre el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora, cuando la Iglesia entra en el período oficial de luto conocido como novendiales, 9 días de ritos funerarios, la atención se centra inevitablemente en el proceso de selección del sucesor de Francisco y en la dirección que podría tomar la Iglesia Católica en los próximos años. El cónclave para elegir un nuevo papa suele comenzar entre 15 y 20 días después de la muerte del papa, y reúne a cardenales electores de todo el mundo en uno de los procesos electorales más antiguos y secretos que se siguen practicando en la actualidad. La pregunta que todos se hacen es, ¿continuará el próximo papa con la visión progresista de Francisco o tomará la Iglesia un rumbo diferente? ¿Qué ocurre tras la muerte del Papa Francisco? El Papa suele estar rodeado de sus colaboradores más cercanos y, cuando su corazón deja de latir, la primera persona a la que se llama para confirmarlo es el camarlengo, el chambelán del Vaticano y líder temporal durante esta fase intermedia. En este momento, ese es el cardenal Kevin Farrell. El ritual tiene siglos de antigüedad, y aunque algunas partes se han modernizado, la tradición sigue muy arraigada. En el pasado, el camarlengo pronunciaba 3 veces el nombre de bautismo del Papa, golpeándole suavemente la frente con un martillo de plata para confirmar que no había respuesta. Hoy en día, no hay martillo, pero se mantiene la llamada simbólica del nombre. Cuando el silencio es la única respuesta, se declara oficialmente la muerte del Papa. La siguiente tarea: se retira y se destruye el anillo personal del Papa, el anillo del pescador. Este anillo, único para cada papa, servía para sellar documentos oficiales. Destruirlo con un martillo de plata evita cualquier uso indebido tras su muerte. Es un símbolo. El hombre que una vez ostentó la autoridad de la Iglesia ha fallecido y su era ha llegado a su fin. Inmediatamente, el Vaticano comienza el duelo. Las campanas de San Pedro repican en toda Roma. Se cuelgan banderas negras. Las banderas ondean a media asta. El Vaticano emite un comunicado oficial al mundo, y en cuestión de minutos, los titulares estallan en las noticias de todo el mundo. Ha fallecido el Papa. Tanto si su fallecimiento era esperado por su edad o por enfermedad, como si ha sido una sorpresa, el mundo entero contiene la respiración. Dentro del Vaticano, el camerlengo toma las riendas, pero solo como administrador. No tiene autoridad para tomar decisiones importantes ni crear nuevas leyes. Su trabajo es más parecido al de un ejecutor de alto nivel: asegurar las pertenencias del Papa, sellar sus habitaciones y organizar el funeral. A partir de este momento, todo sigue un guión cuidadosamente coreografiado, conocido como Universi Dominici Gregis, la constitución oficial que regula lo que ocurre durante la vacante papal. A continuación, llegan los novendiales, un periodo de 9 días de luto y oración. El cuerpo del difunto papa es velado, primero en el Palacio Apostólico y luego trasladado a la Basílica de San Pedro. Durante este tiempo, decenas de miles de personas hacen cola, a menudo durante horas, solo para verlo por última vez. Algunos acuden por devoción, otros por puro respeto. Algunos lloran, otros se arrodillan, algunos susurran últimas oraciones y despedidas. Todos los días durante los novendiales se celebra una misa especial en memoria del Papa. A estos oficios asisten altos clérigos, políticos, miembros de la realeza y líderes religiosos de todo el mundo. No es raro ver a jefes de Estado, patriarcas e incluso líderes de otras religiones que acuden a honrar al hombre que fue la voz del catolicismo. Finalmente, el Papa es enterrado, normalmente en la cripta situada bajo la Basílica de San Pedro, a menos que haya expresado otro deseo. Su tumba se convierte instantáneamente en un lugar sagrado, un lugar de peregrinación para los católicos de todo el mundo. Ahora que el Papa ha fallecido, la Iglesia Católica entra oficialmente en sede vacante, expresión latina que significa «el trono está vacante». Esto significa que no hay papa y que no se pueden promulgar nuevas leyes eclesiásticas ni tomar decisiones importantes. Las habitaciones papales se cierran con llave. El escudo papal se modifica para reflejar este estado intermedio, mostrando 2 llaves cruzadas bajo un paraguas rojo y dorado. Simbólicamente, la Iglesia se encuentra en pausa. Con la sede de San Pedro vacía, toda la atención se centra en una cosa: la elección del nuevo papa. Esa responsabilidad recae en el colegio cardenalicio,
formado por los líderes eclesiásticos más importantes de todo el mundo. Solo pueden votar los cardenales menores de 80 años, lo que suele incluir a unos 120 hombres. Se reúnen en Roma entre 15 y 20 días después de la muerte del Papa, lo que da tiempo para los viajes, los ritos funerarios y las reuniones iniciales, conocidas como congregaciones generales. Estas primeras reuniones son cruciales. Los cardenales debaten sobre la situación de la Iglesia, escándalos, crecimiento, pérdidas, tensiones ideológicas. La Iglesia se enfrenta a grandes problemas: escándalos de abusos, descenso del número de fieles en Occidente, auge en África y Asia, debates sobre la inclusión de las personas LGBTQ+, el papel de la mujer, el celibato y la modernización. Todo el mundo tiene opiniones y se rumorea sobre los posibles sucesores. Luego llega la parte más secreta y dramática: el cónclave. Celebrado en la Capilla Sixtina, el cónclave está completamente cerrado. Los cardenales quedan aislados del mundo exterior, sin teléfonos, sin internet, sin contacto. Están rodeados por la seguridad, los guardias del Vaticano y un nivel de privacidad que lo hace parecer casi medieval. Antes de que comience la votación, todos hacen un juramento de secreto. ¿Romper ese juramento? Motivo de excomunión inmediata. Comienza la votación. Cada cardenal escribe un nombre, dobla el papel y lo deposita en un cáliz dorado. Después de cada ronda, se cuentan los votos y se queman. Si ningún candidato alcanza la mayoría de 2/3 necesaria para ser elegido, el humo que sale de la chimenea de la capilla es negro, lo que indica al mundo que aún no hay nuevo papa. Esto puede durar días, a veces incluso más de una semana. Pero cuando finalmente sale el humo blanco, es un momento de asombro mundial. La gente inunda la plaza de San Pedro. Las campanas suenan por toda la ciudad. El mundo lo sabe. Se ha elegido un nuevo papa. El nuevo papa aparece entonces por primera vez en el balcón de la Basílica de San Pedro. El momento está cargado de dramatismo. Un cardenal da un paso al frente y declara: «Habemus papam», tenemos papa. A continuación, el nuevo líder da su primera bendición al mundo. Puede sonreír, saludar con la mano o permanecer solemne. Algunos han llorado, otros han hecho bromas. Todos ellos, en ese momento, sienten el peso de los siglos sobre sus hombros. También revela su nuevo nombre, elegido para reflejar su misión o honrar a alguien que le precedió. Cuando el cardenal Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco, fue un guiño a San Francisco de Asís, una clara señal de su compromiso con la sencillez y la humildad. Ese nombre marca la pauta del tipo de liderazgo que el nuevo Papa pretende ejercer. La reacción es global e inmediata. Las iglesias celebran servicios espontáneos, las redes sociales estallan, los presentadores de noticias se apresuran a ofrecer sus opiniones, y los católicos de todo el mundo comienzan a preguntarse: ¿qué tipo de papa será? ¿Reformista? ¿Tradicionalista? ¿Constructor de puentes? ¿Incendiario? Sin embargo, a puerta cerrada, la situación se vuelve tensa. El nuevo papa debe ahora liderar una institución de 2000 años de antigüedad llena de belleza y de bagaje. No solo hereda un rebaño espiritual, sino también una poderosa presencia global, con relaciones diplomáticas en más de 180 países y autoridad moral en cuestiones como el cambio climático, la guerra, la pobreza y los derechos humanos. Algunos papas permanecen en silencio, otros se convierten en voces globales. La muerte de un papa también reabre viejos debates dentro de la Iglesia. Los conservadores pueden esperar un retorno a la doctrina estricta. Los progresistas pueden esperar una modernización. Muchos católicos esperan transparencia, responsabilidad y sanación. El vacío que deja la muerte de un papa saca a la superficie todas estas esperanzas y temores. Y aunque el Vaticano mantiene la tradición, sigue siendo un momento muy humano. Los cardenales forman alianzas. Se producen presiones, aunque discretas. Diferentes partes del mundo, África, Asia, América Latina, presionan para que sea uno de los suyos. Cada nuevo papa remodela el rostro, las prioridades y el tono de la Iglesia. Así, mientras el mundo observa cómo se eleva el humo blanco y vitorea a un hombre sonriente vestido de blanco, en el interior del Vaticano se desarrollan juegos de poder centenarios. A continuación, el nuevo papa celebra su misa de investidura, una ceremonia impresionante y grandiosa que atrae a líderes religiosos y políticos de todos los rincones del mundo. Para muchos, es la primera vez que ven cómo se comporta, cómo predica y qué tipo de liderazgo aporta al trono papal. Para los católicos de a pie, es un nuevo comienzo. Tanto si amaban como si criticaban al papa anterior, la Iglesia tiene ahora una nueva voz, un nuevo rostro y potencialmente una nueva dirección. Para algunos, esto trae esperanza, para otros, preocupación. En cualquier caso, la historia está en marcha.
En la escena mundial, la muerte del Papa y la elección de su sucesor pueden tener importantes repercusiones. Los países de mayoría católica pueden declarar días de luto. Los líderes políticos envían sus condolencias, asisten a los funerales y comienzan a evaluar cómo el nuevo Papa puede influir en todo, desde la diplomacia hasta la opinión pública. La posición del Vaticano sobre cuestiones como el aborto, el matrimonio homosexual, la desigualdad económica y la guerra a menudo influye en los debates en todos los continentes. Con el tiempo, las cosas se calman, el nuevo Papa se pone manos a la obra, realiza nuevos nombramientos, esboza su visión, viaja, habla, y, con el tiempo, su papado se convierte en un nuevo capítulo de los 2000 años de historia de la Iglesia. Gracias por vernos. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más.